Disculpa, es que yo me confundí, pero Sí, su capacitación fue. Muy buenos días, diputadas, diputados. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la Comisión de Igualdad y le voy a pedir a la diputada Lupita Musillo nos haga el favor de tomar la Secretaría General. Solicito entonces a la Secretaria General, por favor, proceda a pasar lista para verificar el quórum legal. Muy buenos días, gracias, diputada presidenta. El pase de lista de la Comisión de Igualdad de Género. María del Rocío García Olmedo. Presente. Rafaela Vianey García. Nora Melines Camilla. La de la Voz, presente. Mónica Lara Chávez. María del Carmen Saavedra. Presente. Y Urbiel González Vieira. Le comunico, diputada presidenta, que hay asistencia de 4 diputados. Con la asistencia de 3 diputadas y 1 diputado, hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Igualdad de Género a las 11:20 del día 1 de julio. Empezamos mes. Sí, pido a la diputada secretaria proceda a dar lectura del orden del día. Gracias, diputada presidenta. Pase de lista y declaración. Número 1. Pase de lista y declaración del quórum legal. Número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3. Lectura del acta de la reunión anterior y en su caso aprobación. Número 4. Lectura del dictamen con minuta de decreto por virtud del cual se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 92 ter de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla y en su caso aprobación. Número 5. Lectura de la propuesta de opinión que emite la Comisión de Igualdad de Género respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y en su caso aprobación. Número 6. Asuntos generales. Gracias, secretaria. Se pone a consideración del y las integrantes de la comisión el orden del día que la secretaría acaba de leer. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día. En el punto 3 se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y en su caso aprobación. Como todas ustedes y usted, diputado, tuvo el acta en tiempo y forma en sus correos electrónicos, esta presidencia pone a consideración la dispensa de la lectura del acta anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Aprobada la dispensa. Se pone a consideración entonces el contenido de la misma. Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobada el acta. En el punto 4 del orden del día, se dará lectura al dictamen con minuta de decreto por virtud del cual se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 92 ter de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla y en su caso aprobación. Le voy a pedir a la abogada Excel de la Dirección Jurídica que nos haga el favor de explicarnos en qué consiste este dictamen que fue elaborado. Buenos días, diputadas, diputados. Claro, pasa. Buenos días, diputadas, diputados. Con fecha 18 de junio de 2019, la diputada María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 ter de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla. El objeto de la iniciativa es prohibir la colocación de publicidad o propaganda impresa y electrónica con contenidos que demuestren estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres en los costados al frente de cualquier vehículo destinado al servicio público. Al respecto, debo comentarles que la Comisión coincide con la postura de que asimilar a la mujer como objeto la desposee de la esencia del ser humano y por tanto la convierte en una posesión al grado de percibirla como un objeto.
En esta perspectiva, la mujer como cuerpo se convierte en un objeto sexuado que está al servicio del poseedor, y en el caso de la publicidad que está al servicio del consumidor, mediante este tipo de anuncios se transmite que el cuerpo de la mujer es una posesión y que está al antojo de cualquier uso que la posee, ejerciéndose de este modo la violencia simbólica contra las mujeres. Considerando que este tipo de publicidad y mensajes reflejan el trato cultural y social existente, es trascendental ejecutar acciones con el fin de reducir, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello se propone reformar la ley de transporte para el Estado de Puebla con el fin de prohibir la colocación de anuncios publicitarios con contenidos que muestren estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres. Es importante mencionar que en fecha 20 de mayo de este año, el Pleno de este Congreso aprobó la reforma a la Ley de Protección al Ambiente Natural y al Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el objeto de prohibir la colocación de anuncios publicitarios con contenidos que muestren estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos contra las mujeres. Es por ello que, con coherencia con lo anterior, se estima necesario prohibir que se coloque cualquier tipo de publicidad o propaganda impresa y electrónica con este tipo de contenidos en cualquier vehículo destinado al servicio público de transporte en el Estado. En razón de lo anterior, se propone que esta comisión apruebe la reforma a la ley del transporte para que quede de la siguiente manera. Artículo 92 ter. El primer párrafo queda del mismo modo como se encontraba y se adiciona un segundo párrafo que estipule que la publicidad o propaganda impresa y electrónica autorizada a cualquier vehículo destinado al servicio público de transporte por ningún motivo podrá incluir contenido de sexista, degradante o peyorativo sobre la mujer, entendiéndose este tipo de contenido como aquel que presenta hechos, acciones, símbolos y expresiones basadas en estereotipos de los roles de género, que atribuyen o asocian características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de animalversación o cualquier otra forma de discriminación hacia el género femenino. Esto. Gracias, abogada. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, pongo a su consideración para su aprobación el dictamen antes referido. Las diputadas y el diputado que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad el dictamen presentado. En el punto 5 del orden del día se dará lectura de la propuesta de opinión que emite esta Comisión de Igualdad de Género respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en su caso, aprobación. Le vamos a pedir al secretario técnico, que por cierto aprovecho para presentarlo, es el secretario técnico asignado a nuestra comisión, que nos ha hecho el favor de apoyarnos en la elaboración de esta opinión. Tiene la palabra, abogado. Con su permiso, diputada presidente. Buenos días, diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Voy a dar lectura a los principales elementos que contienen la opinión que presenta la Comisión de Igualdad de Género respecto de la iniciativa por el que se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que en caso de ser aprobada, se pondrá a consideración de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, responsable de elaborar el dictamen para estudio y resolución procedente de la iniciativa que nos ocupa. Asimismo, es importante destacar que a partir de la publicación de la vigente Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en diciembre de 2011, esta es la primera vez que se turna una iniciativa para efectos de emitir opinión, por lo que para esta comisión representa un honor elaborar la presente en los términos conducentes. En ese sentido, me permito exponer los antecedentes del mismo. El 27 de mayo de 2019, la diputada María del Rocío García Olmedo presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. En la sesión del Pleno de esa misma fecha,
Los integrantes de la mesa directiva dictaron el siguiente acuerdo. Se turna para estudio y resolución correspondiente a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, a la Comisión de Salud, a la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez y a la Comisión de Derechos Humanos. En aquella sesión, diversos legisladores solicitaron la modificación del turno, por lo que el 3 de junio la presidencia de la mesa directiva resolvió lo siguiente. Se turna para estudio y resolución procedente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Se turna para efectos de emitir opinión a las comisiones de Salud, Derechos Humanos, de la Familia y Derechos de la Niñez, así como a la de Igualdad de Género. La iniciativa en materia de la presente opinión contiene los siguientes elementos. 1. Modifica el tipo penal de aborto e incluye la definición de embarazo exclusivamente para efectos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 2. Incrementa la sanción a quien realice, por cualquier medio, la interrupción del embarazo sin consentimiento de la mujer y lo define como aborto forzado. 3. Aumenta el número de sujetos activos que pueden encuadrar en la figura típica e iguala la sanción privativa de la libertad con la relativa a la suspensión del ejercicio de su función. 4. Reduce la sanción a la mujer que comete este delito y se posibilita imponer una pena alternativa de trabajo a favor de la comunidad. 5. Adiciona nuevos supuestos como excluyentes de responsabilidad penal. La legisladora promovente sustenta la presente iniciativa de exclusiva naturaleza penal en dos principales razones: evitar la criminalización de la mujer y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres a través de los siguientes argumentos. 1. Cada entidad federativa establece cuándo el aborto es considerado como delito o no, lo que provoca una situación de discriminación jurídica, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia. 2. Las regulaciones en materia de aborto en nuestro país en general son restrictivas, excepto la de la Ciudad de México. Por otro lado, la violación es la única causal legal que existe en todo el país. 3. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ha manifestado su preocupación y ha criticado sistemáticamente las leyes restrictivas en materia de aborto en nuestro país. 4. La criminalización del aborto implica que las mujeres sean sometidas a un proceso penal que tiene repercusiones sociales y económicas de por vida. 5. Este tipo de violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos, pues sus derechos sexuales y reproductivos son amenazados cuando se les impide a estas decidir sobre su propio cuerpo y se les castiga cuando lo hacen. Por lo anterior, y una vez que se ha realizado el análisis correspondiente y a efecto de contribuir a formar el criterio para la elaboración de la opinión de la comisión a la que fue turnada la iniciativa en comento, se emiten las siguientes consideraciones de esta comisión. El Congreso del Estado de Puebla es competente para legislar en materia penal y establecer los tipos y sanciones que no se encuentren como facultad expresamente concedido a la Federación, de conformidad con el artículo 73, fracción 21 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La tipificación penal y sanciones son establecidas por cada entidad federativa, lo que en práctica se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres tienen más o menos derecho a acceder a un aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su lugar de residencia. La criminalización del aborto considera que la interrupción voluntaria del embarazo es una conducta que debe ser sancionada penalmente por el Estado, lo que representa una violación a los derechos humanos. En ese sentido, de acuerdo con los tratados internacionales y las interpretaciones autorizadas sobre los mismos, la criminalización de las mujeres que abortan es violatoria a los derechos humanos, principalmente al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Prohibir que las mujeres puedan tomar decisiones de forma autónoma, penalizarlas e impedirles que accedan a intervenciones de salud que solo ellas necesitan, como la interrupción legal del embarazo, son actos intrínsecamente discriminatorios. Del derecho a la salud. El derecho humano a la salud comprende libertades y derechos, incluidos la libertad sexual y reproductiva. La criminalización del aborto implica obligar a una mujer a continuar un embarazo en aquellos casos en los que su salud física o mental o incluso su vida están en riesgo de continuar con el embarazo. Del derecho a una vida libre de violencia. Las leyes, políticas y prácticas que generaron y perpetúan la desventaja de las mujeres respecto a los hombres, como la tipificación del aborto, deben ser eliminadas a la luz de las obligaciones del Estado con relación a la erradicación de la violencia por género contra las mujeres. En suma, la criminalización del aborto es una condición violatoria de los derechos humanos, situación que ha sido señalada para el caso mexicano en repetidas instancias internacionales. Asimismo, en marzo de 2018, el Estado mexicano fue examinado directamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través del mecanismo conocido como el examen periódico universal. En esta ocasión, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales evidenció los avances registrados, refirió los motivos de preocupación y formuló una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan
Preocupa al Comité que la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo varía entre las diferentes entidades federativas, generando graves discrepancias en cuanto a su acceso y afectando de manera desproporcionada a las mujeres con menores ingresos y pertenecientes a los grupos más desfavorecidos y marginados. Se recomienda llevar a cabo una armonización de legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando la criminalización de la mujer en las entidades federativas respectivas. En julio de 2018 se manifestó nuevamente la preocupación de las disposiciones de leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal. Además, se recomendó que cualquiera que sea el lugar de residencia de las mujeres puedan acceder a la terminación legal sin riesgo y voluntaria del embarazo, garantizando los servicios médicos correspondientes. Ante un asunto controvertido que es objeto de juicios morales divergentes, la pregunta inevitable es si tiene el Estado derecho u obligación de imponer leyes y sanciones que correspondan a una concepción determinada. Lo que está en litigio no es si el aborto es bueno o malo moralmente, sino si se debe o no ser penalizado por el poder estatal. Así, la restricción legal del aborto representa una intromisión del poder del Estado en la vida privada de las mujeres. También es obligado mencionar que, si bien es cierto, la fracción cuarta del artículo 26 de la Constitución Política de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que la vida humana debe de ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes. No pasa desapercibido que no existe una definición final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si el Congreso local se encuentra limitado constitucionalmente para determinar a partir de qué momento inicia la protección de la vida, en virtud de que la Constitución Federal únicamente lo reconoce de manera expresa, pero no se manifiesta sobre los alcances o temporalidad del ejercicio de este derecho. Debemos, como precedentes, remitirnos al 28 de agosto de 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 146-2007 y su acumulada 147-2007, promovida por los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, en el que se reconoce la validez de los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, relativos a despenalizar la interrupción del embarazo antes de la 12ª semana de gestación. En esta ocasión, el máximo tribunal concluyó que México no está obligado a proteger la vida desde el momento de la concepción o en algún momento específico, y que no hay fundamento constitucional e internacional para un mandato de penalización, en el caso de la privación de la vida, señalando que no existen derechos absolutos y por tanto no pueden haber derechos más importantes que otros. De manera que, en el orden federal, la norma constitucional no hace referencia de manera expresa sobre los alcances del derecho a la vida en relación con el momento en que éste inicia, y en el ámbito internacional, el derecho a la vida consagrado no puede ser considerado de ningún modo absoluto. En lo concerniente a la protección del producto de la concepción, no pueden considerarse como suficientes los argumentos basados en algún precepto legislativo que haga referencia a ello, para que esta protección tuviera que hacerse a través de una sanción penal, porque ello implicaría imponer ideologías y valoraciones subjetivas a través de las cuales sacrificarían otros derechos plenamente identificables. En síntesis, sostener la penalización y la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo implica conceder al Estado el privilegio exclusivo de decidir sobre un asunto moral y atentar contra los derechos de las mujeres para imponerles su criterio. Despenalizar el aborto no implica justificarlo moralmente, menos aún fomentarlo. Implica solo respetar la autonomía de cada individuo para decidir sobre su vida, respetar tanto a quien juzga que el aborto es un crimen como a quien juzga lo contrario. Por lo demás, cabe decir que en términos de eficacia de una norma, la sanción penal solo debe emplearse cuando es estrictamente imprescindible para garantizar un derecho muy bien. Esto es conocido como la última ratio del derecho penal. O visto a contrario sensu, es excluyente la justificación de la pena cuando ésta resulta inútil e innecesaria como medio de garantía o de prevención en relación con ciertos derechos o bienes. En ese sentido, la punición del derecho ha resultado una medida inútil, entre otras, por la ineficacia de la pena. En este punto, las cifras hablan por sí solas. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México señala que las poblanas usuarias atendidas en los servicios de interrupción del embarazo de abril de 2007 a mayo de 2019 fueron 1.314 mujeres. Con ello, el Estado de Puebla es la segunda entidad federativa con mayor número de abortos hechos en la Ciudad de México después del Estado de México. La penalización del aborto ha sido ineficaz para proteger la vida en gestación, por lo que la sanción carece de vigencia real. La penalización no solamente ha impedido o ha contribuido a disminuir la práctica del aborto, sino que su prohibición solo produce el efecto de dañar a las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos.
Así, aplicando el principio pro homine como criterio en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, y de manera inversa a la norma o a la interpretación menos restrictiva cuando se trata de establecer limitaciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, se considera que deben hacerse valer los argumentos anteriormente vertidos. En mérito de lo expuesto, las y el integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, posterior al estudio y análisis correspondiente de la iniciativa turnada para efectos de opinión, concluyen que, desde un enfoque de máxima protección a los derechos humanos, es procedente la iniciativa que se estudia, cuya viabilidad incluso hace visible la necesidad de ponderar, en su caso, reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para darle coherencia, armonía y sustento legal al ordenamiento jurídico poblano, para consideración de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, a efecto de que se dictamine, en el sentido expuesto, aprobado por esta comisión, la iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Así lo acordó la Comisión de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Es cuanto, diputado. Gracias, abogado. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Damos la bienvenida a la diputada Vianey. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Diputada Carmen, tiene la palabra. Muy buenos días a todos, saludo con gusto a todos los medios de comunicación, con el permiso de la diputada presidenta, mis compañeros diputados. Bueno, pues comentar sobre este dictamen que es tan importante y la opinión sobre este tema tan importante que nos preocupa y nos ocupa, donde es un tema muy complejo para tomar las decisiones. Qué bueno que se está incluyendo a 3 comisiones más y que dependerá de la administración, de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, pero sí yo considero que este tema debe abrirse más al público en general, a médicos, a abogados, a muchos grupos donde, independientemente del tema, pues tenemos que pensar qué estamos haciendo también para erradicar, a llegar a lo que estamos ahorita tratando de solucionar. Hay muchos casos, yo he oído muy pocas campañas de prevención con medios de comunicación, a las escuelas, el sector salud a nivel nacional. Solicitamos de la manera más atenta que hubiese más campañas, que se diera a conocer los medios anticonceptivos para poder evitar estas situaciones que ahora queremos solucionar después de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, platicando con algunos médicos, hay un producto que lo venden en las farmacias como dulces, el famoso Cytotec, que es para gastritis y que es una pastilla abortiva. ¿Cómo puede ser eso que no esté regulado o no se evite este tipo de ventas de productos donde ellos mismos toman el producto, esta pastilla, la consecuencia es empiezan a sangrar, provoca el aborto, llegan ya de urgencia y las tienen que atender e inmediatamente ya tienen que hacerles el legrado o atenderlos. Pensemos también que en el momento de que se hace el aborto, bueno, yo estoy a favor de la vida, siempre a favor de la vida, y el llevar esto a una situación de que se tenga que abortar, llámese de cualquier especie por violación, etcétera, también debemos analizar que el riesgo de las mujeres es impresionante. La mayoría de las mujeres y jóvenes han fallecido por provocarles el aborto, llámese en cualquier situación. Entonces sí tenemos que garantizar que en este caso, cuando está permitido el aborto, ¿quién lo va a hacer? Que haya un registro, que haya un control en salud de quién lo va a hacer y no lo hagan clandestinamente, porque es donde hay mucha mortandad en jóvenes que se están haciendo el aborto. Aparte de que si no llegan a morir, llegan a quedar mutiladas o llegan a quedar ya estériles. Entonces yo creo que es un tema muy delicado que se debe analizar para poder tomar este tipo de decisiones. Hace falta mucha prevención. Prevenir es vivir, yo lo he dicho siempre, y prevenir también en llevar a las escuelas, a los jóvenes de secundarias y preparatorias, psicólogos
que hablen del sexo, ya darles a conocer a los jóvenes para que ellos prevengan este tipo de situaciones, porque queremos solucionar ya un problema que ya está, pero ¿cómo podemos empezar a erradicarlo? Yo veo que no hay falta de mucha campaña para poder evitar este tipo de situaciones. Tenemos que empezar también desde ahí. Y bueno, pues el tema que nos ocupa, debemos solicitar el trabajo de la Secretaría de Salud, tanto federal como local, para que sean implementadas campañas fuertes, como lo vuelvo a repetir. Entonces, bueno, esa es mi observación, que es muy importante. Yo siempre estaré a favor de la vida. Gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, pongo a su consideración para su aprobación la propuesta de opinión que nos han dado a conocer. Las diputadas y diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstención? Secretaria, ¿cómo vamos a entregar esta opinión? ¿Cuál es el procedimiento ahora? Sí, en virtud de que fueron Tres abstenciones. pero no hay una discusión, o sea, ¿en qué sentido se podría modificar? Tendría que ir sobre si hay tiene que alguna decir. modificación. Exacto. Entonces le pedimos a los diputados y a las diputadas que votan en abstención que nos hagan el favor de señalarnos cuál de los párrafos quisieran ustedes que se observara para poder ir haciendo las modificaciones de manera que podamos tener un documento que hagamos llegar a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que como saben ustedes, es la comisión que va a dictaminar. Nosotros no estamos dictaminando esta iniciativa, solamente estamos dando una opinión que también dará la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Salud y la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez. De manera pues que, ¿quién inicia? Si me lo Diputado permite, Urbiela, adelante. muchas gracias. Muy buenos días a todos, caballeros. Gracias por estar presentes. Medios de comunicación, con el permiso de la presidenta. Yo solamente quiero comenzar leyendo parte de los artículos que se presentan para reformar en esta comisión que ha presentado con fecha 17 de mayo la diputada María Rocío García Olmedo, a la cual siempre le he extendido mi reconocimiento y mi admiración por la labor que ha hecho en favor de la mujer. En esta comisión y en cualquier otra, siempre que se toca el tema de mujer, siempre provoca. El artículo 343 menciona que el aborto no es sancionable en los siguientes casos: cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación, cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asiste, oyendo del dictamen de otro médico, siempre que éste fuere posible y no sea peligrosa la demanda, cuando el aborto se deba a causas de feto graves, según el dictamen que previamente reunirán peritos médicos. Por otra parte, el artículo 342, se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro lo haga abortar, si ocurren las 3 circunstancias siguientes: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar el embarazo, que este no sea fruto de matrimonio. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión. Lo que se presentó en la iniciativa, que muy amablemente el secretario técnico hizo favor de leer, es la despenalización de en los primeros 3 meses, o sea, las primeras 12 semanas, si no me equivoco, es así, ¿no? Lo que pretende es la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas. ¿Es así? ¿Quieres que te responda? Sí, por favor. Lo que se pretende es que las mujeres no pisen la cárcel cuando toman la decisión de interrumpir su embarazo dar procedimiento en las condiciones y las causales
que están previstas en la ley y retirar, por supuesto, esos conceptos de mala fama, que es absolutamente subjetivo. ¿Quién decide una buena o una mala fama en las mujeres? Por supuesto, el que si ocultan embarazo, porque eso reduce la pena, o sea, si ocultan, si engañan, entonces no tienen la pena completamente. O de que si es producto de un matrimonio, cuando en la misma ley también está reconocido la figura del concubinato, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá que hacer todos esos análisis, y por eso la opinión que se ha dado a conocer es una opinión exclusivamente jurídica, absolutamente jurídica. Ya en su momento, cuando sea la discusión para dictaminar en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, ahí estaré, por supuesto, para dar mis opiniones correspondientes de cada uno de los temas que se vayan tocando conforme la presidenta de esa comisión indique cuál va a ser el método de debate y discusión de la misma. Pero también no olvidemos, y perdón que sea reiterativa, esta es solo una opinión. Hay otras comisiones que darán sus propias opiniones. Incluso la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia ha declarado ya que va a convocar a diversos foros, como aquí ya lo comentó la diputada Carmen, en el que la ciudadanía en su conjunto podrán acercarse a opinar, a debatir, a discutir sobre este tema. También comento, esta opinión que se tiene que hacer llegar por ley, por reglamento de nosotros, a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, como ya lo dijo el abogado, es la primera vez que se pide una opinión. Por eso tenemos que cumplir con esta situación, y ya será la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la que vaya determinando cómo se van a ir haciendo estos debates y estas discusiones. No olviden que ya el 15 de julio concluye el periodo ordinario de sesiones, y que por supuesto no se preocupen, no se pongan nerviosos, eso no va a quedar aprobado antes de eso, porque no creo que antes sea convocado la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Pero esta comisión tiene que cumplir con el otorgamiento de una opinión, eso por supuesto. Muchas gracias. Continúo, Presidenta. Adelante. He estado platicando con mi jurídico y también debo manifestarlo abiertamente, lo he comentado también con mi partido político, es Compromiso por Puebla, basado en los estatutos y principios del mismo. Y esto quiero dejarlo en claro, que nada va a influir el tema de mis principios o de mis valores aquí, porque es un tema meramente jurídico, es un tema que se hará una reforma en el Código Penal, nada más, y como bien lo dice la diputada García Olmedo, eso se tendrá que dictaminar en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Festejo mucho el hecho de que el Congreso le solicite las opiniones a las diferentes comisiones, para que así la comisión que determine, pues enriquezca el tema, que se celebren los foros. Yo sí tengo presente el hecho de que no va a ser antes de que termine este periodo de sesiones, para que se apruebe o se discuta en el Pleno también, porque eso todavía es un proceso, ¿no? Una parte es lo que se apruebe en la Comisión de Procuración de Administración de Justicia, y otra es lo que pasa en el Pleno, que es la autoridad máxima de este Congreso. Y en ese sentido, diputada, sabes bien que he apostado todo el tiempo a favor de la mujer. Por principios de mi partido, por estatutos, sí quiero mantener mi opinión en abstención, que obviamente voy a participar en las demás comisiones, no con voto, pero sí con voz, para hacer lo mismo, y también es lo mismo en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para llevar a cabo esto de la mejor manera. Quiero dejar en claro, Compromiso por Puebla,
sí estamos a favor de la vida, pero también estamos a favor de los que se respeten los derechos de las mujeres. Dejando en claro que esto no es que si estamos en contra o no de la vida, solamente es un tema de legislación y es de reforma en los artículos del Código Penal que obviamente la diputada ha propuesto y que se ha estudiado de la mejor manera. Por eso en ese sentido estoy en atención, voy a escuchar las demás opiniones de las demás comisiones y entonces ya en el pleno daré mi voto a favor o en contra de lo que se dictamine en esa misma comisión. Es cuanto, diputada, muchas gracias. Gracias, diputada. Solo una Diputada observación. Rubiel. Perdón, diputada René. Solo una observación. El dictamen se ha discutido. Creo que lo que ahorita se está retomando es el sentido de su votación fue en abstención. ¿Por qué es en abstención en cuanto a la opinión que está emitiendo la diputada y si se le tiene que hacer alguna modificación o reforma para que en ese sentido se pueda votar a favor o en contra? ¿Tienes, diputado, en No. términos de esto, algún comentario en relación al documento? Lo vuelvo a Para reiterar, saber qué diputada, se puede acomodar. de lo que ya se dijo en el tema que ya nos dijo el secretario técnico, yo no tengo ninguna observación porque, reitero, es un tema del Código Penal, Así no es de otra cosa, es del Código Penal, solamente que por temas de mi partido, por futuro de mi partido, en este momento mi voto es en abstención, más no estoy sugiriendo que se le haga alguna modificación. Muchas gracias. Diputada Lupita. Yo, Diputada Castro. Sí, saludo a todos de nuevo. Muy buenos días. El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla vigente, que menciona del artículo 339, menciona: aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y ya el texto de la iniciativa en el artículo 339, aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestión. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Ahí es donde, bueno, yo tengo mis dudas porque se supone que desde que se engendra ya hay vida. Ya hay vida. Entonces, antes, y aquí está mencionando después de las 12 semanas, o sea que se puede ¿Cuál es su interrumpir antes de propuesta? las 12. ¿Cuál es su semanas. propuesta en torno a la No, opinión? Me reservo por Para eso. modificar. Me reservo porque en el código vigente dice que desde que inicia, ya es vida, o sea, desde que engendra. Y aquí menciona que la interrupción del embarazo después de la 12ª gestión, o sea, están dando los 3 meses, ¿no? Abogado, ¿quiere Entonces usted ahí hacer es un donde comentario de este asunto? me queda la duda, ¿no? Porque la vida empieza desde que engendra, ¿sí? Y ahí está la modificación, ¿no? En el código. Lo otro sí lo entiendo, lo que dice que en vez de la cárcel sea por trabajo social, pero ese es otro tema también que ataca lo que es la vida. Así es, diputada. Esta iniciativa modifica el tipo penal de aborto, que es esta descripción típica que usted señala, también modificando de aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Efectivamente, la iniciativa que presenta la diputada Rocío tiene como finalidad evitar la criminalización de la mujer y garantizar el ejercicio de los derechos humanos haciendo esas modificaciones que en la opinión señalamos. Además de otras cosas que tiene la iniciativa, todas en materia penal, incluyendo lo de aborto forzado, incrementando la sanción cuando la realice cualquier otra persona, incrementa el número de sujetos activos, crea nuevos supuestos excluyentes de responsabilidad e incluso reduce la sanción a la mujer que comete este delito y posibilita imponer una pena alternativa de la misma. Sí, no fue muy clara tu respuesta, la verdad, pero te comento, o sea, yo yo siempre he dicho, la vida es desde que se engendra. ¿Por qué hacerla después de las 2 semanas? Independientemente, yo sé que esta modificación, este tipo de iniciativa solamente la tiene el DF. Pero a nivel nacional, por ejemplo, no es, ni estamos homologando en un convenio. El DF lo leí y está exactamente igual. Pero vaya, es una ciudad, no estamos hablando a nivel nacional. Entonces, aquí mi preocupación es de que desde que se engendra, ya hay vida.
porque después de las 2 semanas sí ya se puede. O sea, eso es donde a mí no me cabe. Hay un hueco, yo diría que se quede igual, como está la iniciativa, si se van a modificar ya de acuerdo a si es violación, las formas que están permitidas. ¿Por qué modificar desde la iniciativa? Es dar cabida a que cualquier persona aborte, porque ya se puede desde antes de las 2 semanas, o sea, le estás dando un margen a la gente de abortar, cuando es lo que queremos evitar. Sí, sería como ampliar más el tema, o dar más oportunidad al tema. Bueno, ese es mi punto de vista, para eso estamos aquí, yo creo, para poder decir que lo que sea vida se tiene que defender de cualquier punto de vista y desde cualquier punto para evitar esa facilidad que haya, como les dije y que lo comenté con esas pastillas que hay que ver, esto es cuestión salud, que yo también estoy en la Comisión de Salud y que lo tomaré muy en cuenta, que se cuiden muchos detalles que se están provocando para el aborto y que nadie nos hemos percatado, o nadie, o el sector salud a nivel nacional, estatal, municipales, no lo sabemos, hasta que hablamos con los médicos, que ellos son los que les están llegando los casos directos, es como yo me estoy también enterando, ¿no? Porque hay comunicación con ellos, que son los que llevan los casos directos, por eso es importante tocar los temas, independientemente de que se les va a disminuir la cárcel por social, ok, pero bueno, no queremos que lleguen ni a eso la gente, no queremos que lleguen las mujeres a eso, porque si nos ponemos a platicar más atrás, bueno, entonces ¿por qué nada más las mujeres? No los heteros solitos, y los caballeros, ¿dónde quedan? Hay caballeros que sí obligan a las mujeres a abortar, y abortan. Sara. El dictamen que estamos discutiendo es sobre referir la opinión que tiene la Comisión de Igualdad como integrantes de la Comisión de Igualdad, no como representantes de un partido político, independientemente de los estatutos que rijan a nuestros partidos. En este momento creo que se tiene que discutir de acuerdo como integrantes a la comisión. Y creo, yo mencioné, bueno, no lo mencioné ahorita, pero sí es importante mencionar que el dictamen, la opinión que está externando la Comisión de Igualdad, está sustentado y refiere también a lo que pregunta la diputada Mari Carmen sobre el aborto forzado. Es decir, cuando una persona forza a su pareja o a su hija de abortar, y en eso también se están incrementando las penas. Es decir, si a alguien la forzan a abortar y ella no quería abortar, lo que tiene es que se puede aumentar hasta 8 años de prisión. Yo lo voté a favor de este dictamen porque considero que incluye todos los considerandos que se tienen que poner dentro de una discusión. Es decir, también menciona cuáles son los decretos, los convenios, los comités que han
trabajado a lo largo de los años para asegurar los derechos humanos de las mujeres. Y creo también importante mencionar que sí hay fallas en la iniciativa como tal, sin embargo estas se tendrán que discutir en la Comisión de Procuración de Justicia, y como bien lo decimos, o sea, si esta comisión está a favor de los derechos de las mujeres, el derecho de decisión es súper importante respetarlo. Más allá si estemos a favor o estemos en contra, creo que tenemos que garantizar los derechos humanos de las mujeres, y como estados para el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos reproductivos, viola los derechos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, la autonomía, intimidad, dignidad y estar libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Creo que también es importante mencionar que las mujeres en el estado de Puebla, además de sufrir criminalización, pues también sufren de discriminación al tener que emigrar a otros estados como la Ciudad de México, no Distrito Federal, sino Ciudad de México, en donde se tienen que practicar de manera legal abortos a partir o antes de las 12 semanas de gestación. En el estado de Puebla migran alrededor de 1,000 mujeres, 1,500 mujeres, para poderse practicar esto, ¿no? Y no sabemos cuál es la cantidad de mujeres que en el estado lo practican de manera ilegal o clandestina. Entonces, los datos que se ponen en los considerandos, creo, y también revisándolo, pues incluye la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida en sus siglas en inglés como CEDAW o CEDAW, entre otros 5 comités y convenciones. O sea, a lo que refiere a la opinión de la comisión, es un dictamen bien elaborado, con fuentes, y creo que es importante que se tenga que contemplar, porque no se está discutiendo sobre si estamos a favor o en contra, sino se le está nutriendo y enriqueciendo a la discusión que se llevará a cabo en la Comisión de Procuración.